Gracias, Luz Marina, por haber aceptado darnos esta entrevista para OCAL, que pues para nosotros es muy importante conocer tu experiencia, que estuviste pues como viendo la evolución de OCAL. Pues es un gusto, Claudia, poder contarles la experiencia de haber estado en donde están ustedes ahorita. Ok, muchas gracias. Entonces pues vamos a empezar. Quería que me contaras cómo has visto tú el proceso de gestación y de evolución de OCAL a lo largo de todos estos años. Bueno, para mí es una cosa, Ocal fue una cosa que llegó sin tener mucho conocimiento de sus orígenes. Simplemente un día yo era candidata y nos dijeron que nos correspondía a nosotros organizar el Congreso. Y entonces empezamos los que éramos candidatos a, a organizar el grupo para justamente para todo lo que tenía que ver con el Congreso en Cartagena. Y poco a poco se fueron retirando los del grupo y terminamos solamente dos manejando Ocal. Nunca nos llegó mayor información de eso, cómo se había formado, de cuál había sido la historia. Simplemente todo estaba encaminado a que teníamos que organizar el Congreso en Cartagena. Y punto. No teníamos mayor historia, no teníamos, sencillamente nos entregaron un libro que era como un libro de contabilidad en donde estaban registradas las reuniones que habían ocurrido en otros países y ya, y nosotros como que curioseábamos ahí qué decía ahí, cómo habían sido las otras reuniones, pero eso era todo. Nunca conversamos con ninguna otra persona que hubiera manejado antes Ocal. Ni idea. Eso fue lo que supe de Ocal y también supe de Ocal cuando ahí mismo entregamos, que en ese momento se lo entregamos a Jani Santa María de México y ahí entregamos Ocal en Cartagena un día en una reunión, pero eso fue como aquí está el libro, aquí está $100, que fue lo que nos entregaron, los mismos $100 los volvimos y los entregamos, ese era el presupuesto de Ocal y ya. Sí, era una cosa como muy organizada por ustedes sin tener mayor conocimiento. Sí, era improvisada. Era muy improvisada, Ajá. era muy improvisada, realmente era muy improvisada. E inclusive la gente aquí con más experiencia tampoco nos podía contar mucho qué era Ocal. Era simplemente ustedes son los que tienen que organizar el precongreso de Ocal, punto. Pero Eso era, eso era Ocal. No era más para nosotros. Que yo recuerde, no era más la información que por lo menos a mí me hubiera llegado en ese momento. Ajá. Y hoy por hoy es muy distinto, ¿cómo has visto que...? La evolución, pero grandísima. Yo estoy aterrada, empezando porque hay cuotas. En ese momento no había cuotas. El presupuesto de Ocal, como les cuento, eran $100 que nos entregaron en su momento. Y nosotros nos vimos como con la responsabilidad de que teníamos que devolver esos $100 porque no podíamos usarlos, porque como que de dónde... no había recursos ni para ganar más plata, ni para producir tampoco más plata. El Congreso no se cobraba, tampoco había cuotas, simplemente era como, esos $100 no los podemos tocar, los tenemos que volver a entregar. Hoy en día, empezando por Internet, es que yo creo que la evolución ha ido muy de la mano de la tecnología. Entonces, la tecnología ha unido a todos los diferentes países, entonces yo les veo que hacen reuniones, que intercambian ideas, hoy en día tienen cuota, entonces tienen un fondo de Ocal. En ese entonces nada de eso existía. La información que nos llegaba por internet, ya había internet, pero era todavía muy precario, todavía muy pocos teníamos en la casa internet, y si teníamos era terriblemente precario, era lento, era cuando uno prendía el computador, sentaba uno con un libro esperando que cargara el computador, entonces mientras se bajaba un trabajo que enviaran, pues eso era una eternidad. Entonces cuando el presidente de FEPAL era Carvajal, Guillermo Carvajal, él compró un computador con el presupuesto de FEPAL para manejar toda la información de FEPAL. El computador era una cosa enorme, entonces con Juan Rafael Padilla, que era con el que manejábamos en ese momento Ocal, nos reuníamos junto con Carvajal en el consultorio de Carvajal, que tenía una oficina especial para manejar el computador de Ocal, de FEPAL. Entonces sí íbamos una vez a la semana
para que él nos contara qué trabajos habían enviado. Pero era muy lento, el proceso era muy lento, muy lento. Entonces la evolución es enorme, enorme. Yo creo que hoy en día yo los veo que todos están comunicados, conversan permanentemente. La información se registra. Es inmediata, se comparte, sí. la información es inmediata. Es increíble. En ese entonces no, uno solicitaba alguna cosa, que quién va a presentar un material clínico. Y entonces mientras contestaban podía pasar un mes. Mientras contestaban y las personas que contestaban y finalmente se decidía, ahí perfectamente podía pasar un mes tomando una decisión de quién presentaba algo tan simple como un material. Era muy lento todo, muy lento. Sí. Y llegaba uno además sin conocer a nadie. Uno llegaba a ese congreso sin tener ni idea de quién era nadie porque el intercambio era todavía algo muy remoto. Era todavía, sí había internet, pero era muy, muy precario. Muy precario. Sí, lo que dices, muy pocos lo tenían, lo manejaban. Muy pocos. Es que, mejor dicho, cuando yo hice la formación, la única que presentaba actas, aquí en Colombia se acostumbra a presentar las actas, hacer actas en cada seminario, no en todos los países ocurre eso. La única que presentaba las actas en computador era yo. Todos los demás lo llevaban en máquina de escribir, como para que tengas una idea de en lo que estaba en ese momento Internet. Era todavía mínimo, era una cosa todavía muy escasa. Muy escasa, muy lenta, muy ineficiente. Y lo mismo seguramente ocurría en los otros países. Entonces la gente tampoco contemplaba mucho la posibilidad de contar con Internet para mandarnos trabajos o para mandarnos información, para ponernos de acuerdo respecto a cómo nos íbamos a distribuir actividades. Todo eso era con respuestas de una semana. Cuando era rápido era una semana, respondía la gente. La gente no tenía la cultura de revisar, por ejemplo, el correo todos los días. Sí, no, todavía no existía esa sí, no. Y aparte de estas dificultades ocasionadas pues por la precariedad de la tecnología y de las comunicaciones, ¿viste alguna otra cosa que dificultara la gestación y la consolidación de OCAL? Pues yo creo, y lo veo ahorita con respecto a que generalmente no hay un grupo. Siempre termina, como estoy viendo que está pasando ahorita y que les está pasando a ustedes, a nosotros nos pasó. Siempre son unas muy pocas personas las que están dispuestas a dedicarle tiempo, esfuerzo a que las cosas funcionen, a que el grupo de candidatos se consolide, a ir construyendo una identidad psicoanalítica desde la formación. Sí. ¿Tú qué ventaja le ves a que OCAL esté presente en los congresos internacionales? ¿Qué ventaja ves en esto para la formación analítica? A mí me parece genial. Desde esa época me parecía genial cuando llegamos y empezamos a sentir que teníamos un espacio. Era muy claro el congreso, era el precongreso didáctico y el precongreso de OCAL. Me acuerdo muy claramente. Y entonces, al precongreso didáctico entraban los didactas. Nadie más, y no era abierto a nadie más, era para los didactas. Fue muy grato encontrar que en todo caso nunca lo vivimos como una exclusión, sino que lo vimos era como que también ellos nos respetaban nuestro espacio. Y teníamos el espacio para nosotros, ellos a la vez paralelamente tenían su congreso, y el último día nos reuníamos todos. Y ellos presentaban el resumen de su precongreso y nosotros el nuestro. Y se leían los dos y al final se hacía como una conversación de los puntos que había habido en común y los que no. Y era muy grato. Sí, eso de que finalmente había integración. Era muy grato porque uno se sentía que
que desde ese precongreso, uno estaba construyendo un espacio que se fue abriendo y que terminó siendo en lo que ya uno era analista. Hay otra cosa muy agradable y es que desde ya esa época empezaba uno a conocer gente de afuera. Ajá. Entonces, hoy por hoy, cuando uno va a los congresos internacionales, ya se encuentra con gente que desde el precongreso ya empezamos ahí desde esa época a conocernos. Ajá. Y se estrechaban vínculos que se construyeron desde ese momento. Ajá. Y la otra parte que es muy útil es que uno contrasta experiencias de cómo es la formación en otras partes. Claro. A veces también uno idealiza a sitios en donde el análisis lleva mucha más trayectoria que en nuestro país, pero también es grato darse cuenta que por más que aquí sea más nuevo, más reciente el desarrollo del psicoanálisis, en todo caso hay un buen desarrollo del análisis y esa es una cosa que es grata. En un artículo reciente tuyo, que es El encuadre psicoanalítico a la luz de las nuevas tecnologías, que fue publicado en diciembre en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, en nuestra revista, tú planteas como un deseo de descentralizar el psicoanálisis, como que no solamente se cubra en las grandes ciudades, en las capitales, sino poder satisfacer demandas en otras zonas más alejadas. Sí. ¿Cómo es tu propuesta en ese sentido? Bueno, en este momento yo no puedo hacer una propuesta en concreto porque nosotros tenemos que sujetarnos a los estándares de la IPA. Nosotros aquí en Colombia tenemos el Grupo de Cali y resulta que en varios sitios en Colombia nos están pidiendo que abramos grupos de formación. Pero resulta que tenemos un inconveniente que es la posibilidad del análisis didáctico, ¿sí? Eso nos dificulta enormemente el desarrollo en otras ciudades. En Cali tuvimos este problema, que es una cosa también absolutamente sui generis, que es que abrimos ese grupo contando con que allá había un analista didacta para que hiciera el análisis personal. Los demás seminarios se cubrían a través de Skype. Ajá. Y de seminarios presenciales 2 veces al semestre. Y las supervisiones también vía Skype. Pero el problema fue que, ¿quién se iba a imaginar? El analista didacta murió. Entonces las personas que venían analizándose con él ya se quedaron sin analista. Claro. Y nosotros nos quedamos sin poder ofrecer el análisis didáctico. La cosa es que se otorgaron funciones didácticas a las personas que más experiencia tienen como analistas allá. Todo esto ha generado una serie de dificultades respecto a poder llegar a ciudades diferentes a Bogotá. Hemos tratado también de recurrir a ILAP porque ILAP tiene el programa de llegar a los países en donde no existe el análisis, y hemos solicitado que nos apoyen con respecto a las ayudas económicas y a las ayudas de seminarios y demás y los programas que ellos tienen al respecto, pero ellos dicen que ILAP está concebido más pensando en países que en ciudades. Estamos con el apoyo de ILAP, pero eso no ha sido posible, que no es lo ideal. Y no es lo ideal en términos de formación porque sabemos que el analista también constituye un modelo de identificación para el candidato paciente. Sí. Y ahí hay una cantidad de conflictos, por supuesto, con respecto a la calidad del análisis y de la formación que pueda tener este paciente que va a ser algún día analista. Y entonces ahí hay una cantidad de dilemas, pero la cosa es que en todo caso sí es una ayuda. Sí es una ayuda que no es la ideal. Y yo ahí justamente en ese artículo planteé una cosa, que para llegar del análisis que alguna vez hizo Freud en Viena y poder llegar al análisis que tenemos hoy en día en Latinoamérica, seguramente se ha deformado mucho. Eso inclusive lo plantea André Green, lo menciono yo ahí. André Green dice que el análisis kleiniano de
Argentina no tiene nada que ver con el análisis kleiniano de Londres. Él lo dice justamente hablando de cómo los cambios y el divulgar el análisis genera una cantidad de una evolución que muchas veces puede llevar a la desnaturalización de muchas cosas del análisis. Pero ¿qué habría pasado si no se corre el riesgo justamente de esos procesos de desnaturalización que en un momento dado, en todo caso, vuelven a su cauce? Sí. Entonces, eso es lo que yo planteo, que yo creo que a veces vale la pena correr el riesgo para que con el paso de los años nuevamente se recupere en buena medida lo que se perdió. Yo creo que nada más si hablamos de la traducción del alemán a lo que llegó al español de la obra de Freud, sabemos la cantidad de deformación que sufrió muchos conceptos, el de instinto, de pulsión, bueno, en Emil lo sabemos cantidad, que eso pasó con muchos conceptos. Pero si no se hubiera corrido ese riesgo... ¿Qué tal que no se hubiera hecho? Sí. Entonces, nunca el análisis habría pasado más allá de Viena y de Londres. Entonces, ni siquiera de Viena, porque para llegar a Londres ya pasaron al inglés. Entonces, a veces yo creo que son costos y riesgos que vale la pena correr. Sí. Y que vale la pena correr porque en todo caso con el paso de los años la reparación también se abre camino y vuelve y se retoma en buena medida la naturaleza que se pudo perder por el camino, que es lo que nosotros como latinoamericanos hemos vivido. Sí, sí, más alejadas. ¿Hay algún mensaje que quisieras dar a los candidatos? Pues yo el mensaje que les puedo dar es que se gocen la formación. Yo creo que el análisis es algo apasionante. Uno a veces siente agotador tener que leer tanto, estudiar tanto y deja de lado lo apasionante que es. A mí me parece que es apasionante el psicoanálisis. Yo creo que es una cosa que todavía a pesar de todo el tiempo la sigo sintiendo. Vuelvo y la leo, el artículo, y me encuentro con una cantidad de cosas que me parece emocionante realmente. Toda la lógica del inconsciente, ver cómo funciona, ver cómo se abre camino, cómo se encadena una cosa con otra, me parece que es algo para gozarse. Ok, Luz Marina, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista que era realmente importante para nosotros poder conocer tu experiencia. No, con mucho gusto, ojalá les pueda servir la experiencia y el camino recorrido. Claro que sí, muchas gracias. No, con mucho gusto.